Ya. Igual, por favor, me van a colocar su asistencia. Ya. Se está compartiendo, ¿no? Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces, ahí tenemos un gran problema nosotros. No deja de ser atractivo repetir los tributos para el Estado. Y bueno, también tomemos en cuenta que ha habido un cambio de política desde el año 2003, ¿sí? 2003. Pero miren, ya son 20 años, 18 años, donde ha habido un cambio muy, muy serio por parte del Estado para presionar, si quieren, ese 30% que creció la economía fue en 30 años. Porque antes del 2000, del año 2000, ¿saben cómo arreglaban tributos? Estudiar tributario antes del 2000 era un chiste. Es un chiste. ¿Por qué? Porque cómo arreglaban coimeando. Era un botín político la administración tributaria para cuando eran coaliciones, dos, tres partidos políticos, le decían, tú te vas a quedar con el Servicio de Impuestos Nacionales. Y era un botín de oro. ¿Por qué? Porque era simplemente un centro de extorsión tributaria. Y lo que llegaba al gobierno eran migajas. A partir del año 2000 ha habido un cambio de política y se ha vuelto una institución, si quieren, mucho más seria, transparente, que al día de hoy va y sigue funcionando en ese sentido, donde no, yo personalmente como asesor tributario, no puedo señalar que me he topado con malas experiencias por parte de la administración tributaria en sentido extorsión. De que sí hay algunos funcionarios que son manzanas podridas, que quieren sacar provechos, los hay, los ha habido, pero no es una política institucional. Eso es con toda certeza. Así que hoy en día ser tributarista es muy, muy atractivo en ese aspecto, mis señores. ¿Ya? Es una especialización y es una necesidad, ya que el empresario espera que tu persona no simplemente cumpla con el rol financiero, contable, espera con tu pericia tributaria, tu experticia en sobrellevar, si quiere, y administrar, porque al describir esta realidad de que un contribuyente que tiene NIT va del 80%, es el promedio, es la estadística, por si acaso, ¿no? Tú tienes que aprender a lidiar con ese riesgo, porque es un riesgo. Tarde o temprano le toca a la puerta a la administración tributaria. Detecta dicha deuda, con qué recursos monetarios vas a pagar. Es minimizar a, si quieren, el 20%, 30, 40, 50% que habría pagado, lo haga en el marco de la legalidad en pleno, no que se vuelva una deuda mayor. Yo no entiendo un sentido. Ganar 100 para deber 500, entonces eso no es ganancia. O para correr un riesgo de 500 no es una ganancia. Lo correcto es tributar el 100%. Personalmente, yo por experiencia tengo contribuyentes en la que la consultora llevamos nosotros la contabilidad, ¿sí? Con el fin de administrar, si quieren, las contingencias tributarias, financieras, comerciales, civiles, laborales. Y bueno, en un contribuyente llevamos el 100% de su economía transparente. O sea, es uno de los contribuyentes que más aporta al erario nacional de nuestra consultora. Su margen de utilidad ha reducido, pero como él dice, ya mi empresa es heredable. ¿Por qué? Porque una empresa con riesgo fiscal mínimo ya es heredable, ya puede durar en el devenir del tiempo y volver a que sus hijos construyan otro modelo económico ajeno, corriendo riesgos, tratando de ser competitivos con economías informales, no es precisamente muy atractivo. Entonces, les ayuda a ir cambiando. Hay muchas empresas que han ido cambiando sus políticas. Bueno, entonces, ese es el fin para qué va a recaudar el Estado. Para esto gasta. Miren, en esto gasta, aquí está, salud, educación y deportes, infraestructura, en esto gasta. Para eso necesita plata el Estado.
¿De dónde necesita la plata? De estos. De todos estos, el que hemos visto, la estrella, la que mejor financia, la que mejor recauda, es tributos. Esta es la que tiene mejor, si quieren, atractivo, desarrollo. Entonces, aquí viene algo bien interesante. La política fiscal lo establece el gobierno. Me molesta, porque es el que ha sido. ¿Qué busca? Una presión tributaria razonable. ¿Sí? Bueno, entonces, el Estado, quién lo hace puntualmente? Lo hace el Ministerio de Economía y el Viceministerio de Viceministerio Tributario, de Política Tributaria. Donde estos proponen las leyes. Solo proponen, nada más. Ellos dependen del poder ejecutivo. Entonces, ellos como parte del poder ejecutivo no pueden hacer mucho más que proponer, poner a consideración, ¿sí?, cuál va a ser la política tributaria a ser adoptada. ¿Quién aprueba todo esto? ¿Quién aprueba? ¿Sí? ¿Quién aprueba? Es el poder legislativo. El poder legislativo. Y lo instrumentaliza en leyes. ¿Sí? En leyes. Respetando la ley de leyes. ¿Cuál es la ley de leyes, señores? La Constitución Política del Estado. Muy bien, entonces no puede haber una ley que sea contraria, que vulnere, que atente, si quieren, a los intereses que han sido promulgados por la ley de leyes, respetando la Constitución Política. Porque caso contrario, esa ley aprobada sería inconstitucional, sería tentatoria a los derechos de nosotros los ciudadanos. Ojo, que tomemos en cuenta que esta ley de leyes ha sido reformulado, ¿qué año? El 2009. Tenemos una ley de leyes, por decirlo. Y lo hace así, este es el conducto regular. Aquí viene algo mal. O sea, es bueno y es malo. A ver, la relación de ingresos y egresos es promulgado, así con la misma dinámica, promulgado en la ley financiera.
o presupuesto general del Estado. La relación de ingresos y egresos es promulgado mediante una ley financiera o el presupuesto general del Estado. ¿Ya? Bueno, creo que ningún alumno más ha pedido inscripción. Bueno. Eso me han dicho. ¿Quién se va a quedar para la cirugía? Me han preguntado. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Yo creo, por eso me han preguntado. O no sé, ¿eh? ¿A qué vas a volver? Vamos reactivando. Ahora sí. Micrófonos, tengamos cuidado. Bueno, de esta relación de ingresos y egresos se promulgan en la ley financiera y ahí empiezas a tener cuál es el comportamiento tributario. Ahora, la aprobación de la jerarquía de normas se da de la siguiente manera. La aprobación de la jerarquía de normas se da de la siguiente manera. Primero, se conoce como la pirámide Kelsen. Toda norma tiene que restar la constitución política del Estado. Y aquí viene su tarea. Me van a elaborar los principios de Adam Smith. Los principios tributarios. Y los principios de la Constitución Política del Estado de su artículo 323. Ya que los principios tributarios que Adam Smith promulga, como el padre de la tributación, establece, por ejemplo, un principio. El principio de legalidad. Solo la ley puede crear, modificar, suprimir. Solo la ley, nadie más. Entonces, acá su tarea es desarrollar definiciones. ¿Está claro? De Adam Smith y del artículo 323 de la Constitución Política del Estado. Ya de por sí es importante señalar que después de la Constitución Política del Estado vienen los tratados internacionales en materia tributaria, por si acaso, que son 5. Tenemos tratado tributario con España, Francia, Alemania, Perú y Argentina. El más desarrolladito es el con Perú, la edición 571. ¿Ya? Obviamente, están, fíjense, por debajo de la Constitución Política del Estado. Internacional. Están por debajo de la Constitución Política. Después de acá están las leyes. Ya hemos visto que política tributaria propone. Las leyes, obviamente, de índole tributaria. ¿Y cuáles son esas dos leyes? Aquí tienes una ley, lo voy a hacer por separado, que es la ley 2492, Código Tributario Boliviano, en su texto ordenado. Me van a desarrollar del título 1 al 5, nada más. Entre paréntesis. Menos énfasis, no sé cómo decir, menos énfasis al
título 3. O sea, en ese no le dedique mucha paciencia. Es algo, lo pueden hacer en forma bien escueta, bien resumida, al título 3. Menos énfasis al título. No les estoy diciendo que no lo hagan, pero en el título 3 no es muy atractivo. Explico qué es el Código Tributario Boliviano. Es una ley de derecho. El Código Tributario Boliviano es una ley de derecho. ¿Ya? Ahora me dirán, si es de derecho, eso debería estudiar los abogados o no, Judith. Todo invita a que sí, debería ser una persona entendida en derecho. Y les digo lamentablemente, ¿no? Ya que el 60% aproximadamente del Código Tributario Boliviano atañe o compete a los profesionales en contaduría. Mire, el 70% de la economía, de la normativa, atañe a profesionales empresariales, contaduría. ¿A qué me refiero con eso? A ver, yo pregunto, ¿para quién es más fácil? El artículo 47. Es parte del Código Tributario, dice el cálculo de la deuda tributaria. Quien pagase el tributo fuera de plazo, lo pagará con los accesorios de ley, vale decir, el tributo, la actualización, el interés, el IDF. ¿Y con cuánto? Con una sanción del 100% del tributo actualizado. Primero, cuando hablas de interés, ¿cómo vas a calcular el interés? ¿Cómo calculo el interés? Te pregunto. Bajo la metodología del interés compuesto. Eso te dice el artículo 47. Yo pregunto, ¿cuántas personas en derecho manejarán la fórmula de interés compuesto? ¿Pocos o muchos? Ya de por sí yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes como empresariales saben la fórmula de interés compuesto? Levanten la mano. Nadie levanta la mano. O sea, nadie sabe, no lleva matemático financiero. Ya, excelente, va uno. A este paso a los que saben les pondré unos 10 puntitos más. Ah, ya, ahora ya habían subido 2. O sea, es preocupante. Bueno, señor. Gracias, pues vamos 3. Es preocupante. Ahora me voy. A los 3 que han levantado la mano, ahora solo 2. A los 2 que han levantado la mano, les voy a colocar a 10 puntos. Siempre y cuando me digan ahora cuál es la fórmula de interés compuesto de los 3. Pueden, bajen la mano. Relinda, Dani y Quispe, bajen la mano. Relinda, Dani y Quispe, bajen la mano. Relinda, Dani y Quispe. De los 3, Quispe también baja la mano. ¿Cuál sabe la fórmula de interés, del valor presente neto? También definido en el Código Tributario, que es una ley de derecho, entre comillas. ¿No? Preocupante, ¿no? ¿O no? No puedes esperar, no, es que el abogado tiene que saber. Si te está dando un instrumento para que tú como empresario coloques en la praxis. El derecho es que tiene que ser desarrollado bajo esa metodología, bajo esa modalidad. No hay otra modalidad que pueda ser establecido como criterio propio, porque está para cumplir la ley. Y hay algo bien llamativo. Ese artículo 47 es contraria a la Constitución Política del Estado, ya que la Constitución Política del Estado no reconoce el interés compuesto. El interés compuesto es interés sobre interés. Lo llama anatocismo. En derecho, el interés sobre interés se llama anatocismo. Y la Constitución Política del Estado dice, no se admite el anatocismo. Lo más gracioso es que, pucha, esta ley sí da anatocismo. Claro, tomemos en cuenta que este Código Tributario fue promulgado en 2003. La Constitución Política del Estado, que entró en vigencia, fue el 2009. En su momento dado, cuando fue promulgado, la anterior Constitución Política del Estado no se liaba con el interés sobre interés,
Simplemente hablaba de la tasa usura. O sea, no debe superar una tasa usura del 30%. La actual constitución política, ¿yo? Entonces, algún abogado debería declarar y buscar la inconstitucionalidad. Decir, este artículo 47 es inconstitucional porque es contrario a la Constitución Política de Estado. Pero no lo han hecho y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque va a estar complicado que un abogado maneje el tema de interés compuesto para deuda tributaria. Donde también en el Código Tributario dice, cuando exista pagos a cuenta, o sea, no pagues la totalidad del tributo, sino pagues paulatinamente, el mismo será determinado, si quieren, el cálculo bajo la metodología del valor presente neto. Es otra fórmula. El Código Tributario te establece, por ejemplo, cuando exista una factura en blanco y no hubiera otro método de determinar cuánto era el importe de esa factura en blanco o ausencia de la factura original y copia o una copia en blanco, vemos para ejemplo tres posibilidades. Cuando no sea posible determinar, se calculará, escuchen bien, el promedio de los últimos 3 meses. Está fácil, promedio, ¿quién no ve? O el valor modal, el que sea mayor. Sí o sí tengo que sacar el valor modal. ¿Alguien me puede decir qué es el valor modal? Pregunta. ¿Alguien me puede decir qué es el valor modal? Estadística. La moda es el dato que más se repite. Moda simple o con intervalos. Con intervalos. Wow. Entonces, yo les puedo asegurar que es más fácil para nosotros comprender el marco del derecho que para un abogado. Un ejemplo, el artículo 4 del Código Tributario establece plazos. Dice, para los plazos, escuchen bien, para los plazos, se computarán los plazos a partir del día siguiente de la notificación. Hasta 10 días serán días hábiles. Más de 10 días, días corridos. Cuando una fecha de vencimiento ahora, de esos 10 días o más de 10 días en forma corrida, cae día sábado o domingo, se recorre el primer día. Pongamos un ejemplo. Tu NIT es 0. Deberías presentar el 13 del siguiente mes. El 13 de enero presenta el 13 de febrero. Y el 13 de febrero cae sábado. Entonces cae 14, 15, 16. Pero el 16 es feriado. Martes es feriado. Entonces, ¿cuándo vas a presentar? Tu vencimiento ni debería ser sábado 13, domingo 14, lunes 15, martes 16, feriado, miércoles 17. Así se recorre. No antes, sino después. Y te aclara que los días que son hábiles son los días que trabaja la administración tributaria, al decir, del lunes a sábado. O muchas veces interpretamos la ley en función de nuestro criterio. Pero ¿por qué no es día hábil los sábados si el banco trabaja? Porque el Código Tributario, la ley te ha dicho cuándo es día hábil. Día hábil es de lunes a viernes. Horas hábiles son de los horarios que la administración tributaria trabaja. Bueno, de ahí tenemos nosotros, es una ley de derecho. Básicamente el Código Tributario establece cuáles son las reglas de juego, o sea, cuáles son los parámetros en los que vamos a desenvolvernos en materia tributaria. El artículo
El título 1 habla mucho, por ejemplo, de justamente los plazos procesales, de la jerarquía de las normas, de las fuentes del derecho, de qué fuentes vamos a usar, la prelación, cómo tendrá que interpretarse las leyes. Dice, por ejemplo, en el artículo 8, que toda ley tiene que interpretarse de forma extensiva, lo que quiso decir el legislador, aquella que más se adapte a la realidad económica. Mientras las exenciones en materia tributaria, cualquier concepto de exención, su interpretación será bajo el método literal, o sea, dice las contribuyentes deberán, ha dicho aquí, las significa femenino y solo ellas tienen ese beneficio. O sea, sí de literales para exenciones. Pero el resto, que no es exenciones, se interpreta bajo el método extensivo, lo que el legislador quiso decir, el espíritu de la ley, o aquella que mejor se adapte a la realidad económica. Eso te explica el artículo 8 del título 1. El título 2, para manera de ejemplo, habla de los derechos que tiene el contribuyente y de sus obligaciones. Como contribuyente, habla de cuáles son las obligaciones de las administraciones tributarias que recaudan tributo a nombre del Estado. Habla de esa relación jurídica que tiene del sujeto activo con sujeto pasivo. El título 3, el que quiero que desarrollen menos, es aquella instancia donde vas a impugnar, porque tú, René Villarruel, representas a la administración tributaria. Yo soy contribuyente. Tú eres parte de la administración tributaria, determinas una deuda. Y yo no estoy de acuerdo, porque considero que es atentatoria a mis intereses, porque vulneras las leyes, tus cálculos son abusivos, cosas que hasta están mal determinados. Y tú me dices, ¿quién es el profesional? Yo trabajo aquí en la administración tributaria, yo he tenido un proceso de selección. ¿Quién es el que sabe, usted o yo? Hasta la prepotencia. Yo digo, te filmo, te grabo y hoy me quedo. Porque uno de los derechos es ser tratado con el debido respeto. Y que todo alegato sea valorado. Bueno, más allá del impasse que podamos tener, yo tengo que ir a impugnar, o sea, tengo que un tercero pueda dirimir, resolver nuestra controversia. Tú como impuesto, yo como funcionario. Ese tercero se llama autoridad de impugnación tributaria. Ex superintendencias tributarias lo van a encontrar en el Código Tributario, bajo ese denominativo, pero llamémosle autoridad de impugnación tributaria. Ex superintendencia tributaria, actual autoridad de impugnación tributaria. En esa institución, en el título 3 se dice cómo debe accederse al cargo de la autoridad de impugnación tributaria. ¿Qué requisitos? Yo tengo la suerte de que el señor Arce Catacora, una vez que terminé de trabajar en Palacio Nacional en 2013, hace 10 años, me retiré y me llevó una entrevista con el ministro. Y me dio el ítem sin ser políticamente activo, sin tener ningún credencial política. Me dio una carta de citación ítem de parte de la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochón. Yo sé, ítem, así, está en mi currículum, forma parte de mi currículum. Acepté el cargo hasta el momento dado, hasta que cuando tengo que ir a firmar el documento de posesión, el día de posesión, me exigen un compromiso político. Ah, bueno, ahí es donde dije, lo siento, mejor me retiro y dejo que un acólito político haga sus labores. Pregunto, ¿creen que vamos a dominar tributación a sabiendas de que el que se postule para la autoridad de impugnación tributaria no tiene que tener antecedentes penales, que tenga una experiencia de 7 años? ¿Ya? No es, no nos compete. Hola, ahora sí se escucha. Sí, Luis, se escucha. Sí, les he bloqueado momentáneamente el micrófono porque estaban hablando, ¿no? Y temas personales.
¿Alguna inquietud hasta acá? El título 3 no me interesa. Ya sí, cuando vean qué requisitos debe tener, antecedentes, certificación, aprobación por 2/3, lo resumen, ¿no? Por eso no voy a ganar. Es más, ni lo resumen esa parte. Es la parte que me digan qué actos puede hacer la autoridad de impugnación tributaria y que me interesa como contribuyente, eso lo resumo. Hacer una lectura de sano juicio. Solo el 3, por si acaso. El título 4 y el título 5 me lo desarrollo igual de paz, con amor, con pasión, bien. ¿Ya? Bueno, la ley 2492 establece las reglas de juego. Y la otra ley, que vendría a ser la ley 843, la ley 843, establece la praxis. La praxis. Establece la praxis tributaria. Básicamente es la ley de hecho. O sea, dice qué hechos económicos son objeto del tributo. ¿Qué hechos económicos son grabados al tributo? Me da un segundito, voy a colocar cargador. Voy a cortar. Es la ley de hecho, como les decía. Bueno, dicho eso, toda ley es promulgada y tiene su reglamento, el decreto supremo. Los decretos supremos, señores, reglamentan la ley. Y no puedo escribir esto, ¿no? Por si acaso. Lamentablemente, en materia tributaria, el gobierno de turno, y bueno, todos los gobiernos, no es solo único, bueno, pero es el que más tiempo está en el gobierno actualmente, el presidente, cuando no puede colocar una ley porque la oposición se opone y no puede instrumentalizarlo, porque el poder legislativo no da lugar, lo coloca mediante decreto supremo. ¿Recuerdan el impuesto a los servicios digitales o no? Sí, dice. No se pudo por ley, que ha colocado decreto supremo. No se pudo por la ley y por el decreto supremo, bienvenido. Y lo aprobaron. ¿O no? Lamentablemente. Lo correcto, y ahí tienen que ser juiciosos. Hay decretos supremos que han sido promulgados en contra de la ley. Hay un decreto supremo muy interesante que es el decreto supremo 25530, donde dice el IDH por importación de lubricantes forma parte del importe facturado y genera crédito fiscal. Y bueno, bajo ese criterio creo que cualquiera de nosotros como contribuyente se apropia el crédito fiscal. Pero la ley 843 señala que ningún impuesto generará crédito fiscal. Entonces, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Le hago caso a la ley o el decreto?
muchos de los contribuyentes han hecho caso a la decreto. Y claro, lo más gracioso, que después de un tiempo la administración tributaria toca la puerta y dice, chao decreto. No es chao decreto. El decreto es contrario a la ley. Señores, deben tributos, IVA, depuración de crédito fiscal, ya que la ley dice que ningún tributo podrá generar crédito fiscal. Claro, lo más gracioso, entonces hay un decreto supremo, inductivo al error, y cuando te conviene, la ley está por encima. Y rompe esa jerarquía, relación de normas. ¿Ya? Y un tip les enseño. Cada vez que leas una ley y dice establezca el reglamento, coloca en la parte inferior cuál es el decreto supremo de dicha ley. El decreto supremo que establece dicho reglamento. Y esos decretos tienen vigencia en pleno. Porque la ley le está dando la tuición, que es el reglamento. ¿Sí? Hay algo bien gracioso. Por ejemplo, y aquí viene otra ironía de cómo se manejan las leyes en Bolivia. Tengo que ser claro, señores, si no sería una persona muy hipócrita y falsa el no desarrollar en pleno el conocimiento. Miren, a ver, una ley financiera hace una relación de ingresos y egresos. Es el presupuesto del Estado y todo esto vive con ese presupuesto. Los señores que están gobernando actualmente, mediante una ley financiera del 2009, por primera vez colocan en otras disposiciones materia tributaria. ¿Y por qué en una ley financiera? ¿Por qué no ha hecho una propuesta de ley o lo ha usado mediante decreto? Porque su modificación era bastante fuerte. Cuando no era muy agradable que lo impongas mediante decreto, porque vulneras mucho, si quieres, la seguridad jurídica. Lo han hecho mediante una ley financiera en otras disposiciones. Ya en el gobierno del señor Hugo Banzer Suárez fue declarado inconstitucional pretender colocar en una ley de corto plazo modificaciones tributarias. Pero como es una nueva constitución política del Estado, resulta que el gobierno pudo, porque dijeron, busquen la inconstitucionalidad. Había un señor que leía en Coca, que era parte del Tribunal Constitucional, y dijo, no, ya no es inconstitucional, es constitucional, se puede modificar. A partir de ese día, una ley financiera, a cualquier momento del año sacan ley financiera y modifican materia tributaria. ¿Y por qué mediante ley financiera? Porque una vez promulgado, a los 90 días se aprueba o se aprueba. Dime, Romino. Romina. Por esa razón. Y termino con eso, señores. Después vienen las resoluciones ministeriales, que simplemente aclaran algún sentido de la ley o el decreto en su parte operativa. No, ni siquiera modifican nada. Por ejemplo, en bancarización, dice, la permuta por su naturaleza de contraprestación, te entrego bien, me entregas bien, no da lugar a la bancarización porque no hay pago de por medio. ¿Te aclara? Y por último, las resoluciones normativas de directorio, que lo promulga el Servicio de Impuestos Nacionales, la Honorable Alcaldía Municipal, Aduana Nacional. Son resoluciones que reglamentan en su parte mucho más operativa. Lo vuelve, lo instrumentaliza, la ley y el decreto. ¿Quedó claro hasta acá, señores? Porque se va a cortar el audio. Licenciado, las tareas que nos ha dado, ¿para cuándo es? Disculpe. Para el examen, hasta el día del examen. Ya, licenciado, muchas gracias. No se preocupe. Bueno, mis señores. Sobre los esquemas, licenciado, disculpe. ¿Es más un resumen o hay que hacerlo un mapa conceptual? No, es más un resumen.